Saludos. Vamos a concluir con el estudio de la sección Mishpatim del Zohar. Todo el estudio de esta sección tiene como segulá acabar con los juicios rigurosos en la vida de la persona. El Zohar pasa ahora a explicar a partir del verso de Éxodo 22:30. Dice: Y habéis de serme hombres santos, por lo mismo no comeréis la carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Rabí Yehudá citó aquí el versículo. ¿Y la sabiduría, dónde se encuentra? ¿Y cuál es el lugar del entendimiento? Job 28:12. Dijo: Bienaventurados los hijos de Israel, porque el Santo bendito sea desea honrarlos más que a todo el resto de la humanidad. Primero él les dijo: y seréis para mí un reino de sacerdotes, en Éxodo 19:6. Pero su gran amor a ellos no estuvo satisfecho hasta que hubo agregado, y una nación santa, escrito ahí mismo, lo cual significa un grado más alto. Su amor aún no estaba satisfecho hasta que los llamó, un pueblo santo, mencionado en Deuteronomio 14:2, lo cual es un grado todavía más alto. Y ahora Él les muestra su amor sin límites llamándolos a que sean hombres de santidad, que es el grado y el destino más elevado que todos. Porque la Torá misma emana de la sabiduría, del reino que se llama santidad, la palabra Kedusha. Y la sabiduría emana de la región que se llama Santo de todos los santos. O sea, Kodesh HaKodashim. Rabbi Itzhak dijo: el jubileo también se llama santidad, como está escrito en Levítico 14:12, porque es el jubileo, se llamará santidad, Kodesh, para vosotros. Los hijos de Israel que están destinados a ser hombres de santidad, tienen una parte en ambos, en la Torá y en el jubileo. ¿Cuál es la diferencia en grado entre santo y santidad? Rabbi Yossi dijo: el último es el más extremo, el grado mayor, pero no así el primero, porque está escrito: y será que los que fueren dejados en Sión, y los que quedaren en Jerusalén, serán llamados santos. Isaías 4:3. Lo que significa que el grado de santo está conectado con ese lugar, es decir, con la terrenal Sión y Jerusalén, mientras que santidad está ligado con un lugar más alto. Rabí Abba estaba un día caminando en compañía de Rabí Yossi y Rabí Hillá. Dijo Rabí Hillá: ¿cómo sabemos que la expresión «y me seréis hombres de santidad» significa el grado más alto? Rabí Yossi dijo: todos los compañeros lo interpretaron bien, y es verdaderamente así, porque está escrito: Israel es santidad a Hashem, el comienzo, Reshit, de su fruto. Todos los que lo devoran serán culpables. Jeremías 11:3. Aquí Israel es designado Reshit, o sea el término, comienzo o principio. Y la sabiduría también es llamada Reshit, como está dicho: el comienzo de la sabiduría es el temor a Hashem. Salmo 111:10. Y porque Israel es llamado santidad, el acabamiento y la armonía de todos los grados, los hijos de Israel no deben comer carne que es destrozada por bestias en el campo. No deben derivar su alimento del lado del juicio severo, sino que han de echarla a los perros. Es decir, al impúdico e impuro poder sobre el cual descansa el juicio. Así el pueblo destinado a ser hombres de santidad, no ha de mancharse con la impureza del principio del mal, dejado en la carne del animal destrozado. Una vez, cuando Rabbi Itzhak estaba estudiando con Rabbi Shimon, le preguntó: ¿cuál es el sentido del versículo citado? Israel es santidad a Hashem, todos los que lo devoran son culpables, Yesamú, llevarán su culpa, es decir, serán castigados. Para explicarlo, Rabbi Shimon se refirió a los pasajes donde los extraños que comen de las cosas santas se cargan con la culpa, asma, de comer, lo cual se menciona en Levítico 22, a partir del verso 10.
porque Israel es llamado santo, santidad, todo el que lo come, es decir, todas las naciones extrañas que tratan de devorarlo y ponerle fin, son culpables de consumir algo sagrado. Entonces se le acercó Rabí Itzhak, le besó las manos y dijo: «Valía la pena venir aquí para oír esto. Pero, maestro, si como se nos ha enseñado, santidad es un grado más alto que ser santo, pregunto, ¿cómo explicar la mención de santo, 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 Adonai Tsebaot?» Rabí Shimon respondió: cuando la tríada de la palabra Kadosh se une en una unidad, forma una casa, y esa casa se llama santidad, es la esencia y el núcleo de santo. Y cuando Israel alcanza el acabamiento y la perfección de la fe, se lo llama santidad. Como está escrito, santidad es Israel para Hashem. Y también, me seréis hombres de santidad. Cierto legionario preguntó una vez a Rabí Abba: ¿no está escrito en vuestra ley? Carne que es terefá, destrozada por bestias, no comeréis, la echaréis al perro. Entonces, ¿por qué está dicho? Él ha dado teref, alimento, a los que lo temen, en el Salmo 111:5. Seguramente más bien debió haber dicho, Él da teref al perro. Rabí Abba respondió: tonto, ¿piensas que teref es lo mismo que terefá? Y aun si admitimos que es lo mismo, digo que Hashem impuso esta prohibición solamente a los que temen su nombre, y por eso no os la dio a vosotros, porque Él sabe que no lo teméis, y no guardaréis sus mandamientos. Y así pasa con todas las restricciones de la Torá. Rabí Eleazar enseñaba que la peculiar expresión, hombres de santidad, contiene una referencia al jubileo, porque hay una tradición de que los hijos de Israel salieron de Egipto a la libertad por medio del jubileo, que es la fuente de toda libertad, de la temprana y de la perpetua. Cuando salieron a la libertad, el jubileo extendió sus alas y se los llamó, sus hombres, sus hijos. Y del jubileo está dicho, el jubileo santidad es para vosotros. He aquí, verdaderamente, para vosotros. Por eso dice aquí, me seréis hombres de santidad. Lo que significa, sus hombres. Y son estas palabras que habló el propio Santo bendito sea. Y por eso se hicieron dignos de ser conocidos como hermanos del Santo bendito sea. Como está escrito, en mérito a mis hermanos y compañeros, diré ahora, pasea contigo, Salmo 122:9. Luego fueron llamados santidad, como se menciona en Jeremías 2:3, y no meramente hombres de santidad. Se nos ha enseñado que porque Israel es llamado santidad, a nadie le está permitido aplicar a su vecino un epíteto insultante o ponerle un apodo degradante. El castigo por tal ofensa es efectivamente grande. Está escrito, guarda tu lengua del mal, Salmo 34:13. Del mal, porque el agravio y el lenguaje malicioso hacen que la enfermedad entre en el mundo. Rabí Yossi dijo, quien ofende a su vecino poniéndole un apodo insultante o dirigiéndole términos abusivos, sufrirá eventualmente por ofensas que no ha cometido. En relación con esto, Rabí Hillá dijo también, en nombre de Rabí Ezequías: el que llama a su vecino inicuo será arrojado en los abismos de la Gehenna. La única gente a la cual se puede legítimamente llamar inicuos son los que hablan sin pudor y con blasfemia contra la Torá. Una vez, estando de viaje, Rabí se pasó cerca de un hombre que estaba maldiciendo y denigrando a su vecino. El rabí le dijo, te estás conduciendo como un malvado. Los que estaban con Rabí al oír sus palabras, se sintieron chocados, pensando que seguramente había cometido un gran pecado. Y lo condujeron ante Rabí Yehudá para ser juzgado. En su defensa él alegó que no había llamado al hombre malvado, sino que solamente le dijo que se había conducido como un malvado. Rabí Yehudá se desconcertó y planteó el caso ante Rabí Eleazar, el cual dijo,
El rabí tiene de su lado la escritura, pues, ¿acaso no leemos? Hashem fue como un enemigo, escrito en Lamentaciones 2:5. Obviamente no significa que él realmente se volvió un enemigo, porque si este hubiera sido el caso, Israel habría sido totalmente aniquilado. De manera similar, leemos: ¿de qué manera ella, Jerusalén, se ha vuelto como una viuda? Lamentaciones 1:1. Que significa que ella es realmente parecida a una mujer cuyo marido se ha ido a un país lejano, pero al cual ella todavía espera. Rabí Hillá dijo: no hay una prueba mejor que todas estas, en realidad, en el ejemplo típico, es decir, y sobre la semejanza del trono estaba la semejanza como la apariencia de un hombre, escrito en Ezequiel 1:26. Rabí Itzhak dijo: también está escrito, como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos, Cantar de los Cantares 2:3. Como un manzano que tiene variados colores, rojo, blanco y verde, combinados en una unidad. Entonces Rabí Yehudá dijo: si yo hubiera venido solamente para oír estas revelaciones místicas, habría sido suficiente. También está escrito: y el que tropiece entre ellos en ese día será como David, Zacarías 12:8. Como David, que dijo: en mi pobreza he preparado para Hashem 100,000 talentos de oro. Como David, que se dijo: porque yo soy pobre y necesitado, es Salmos 86:1. He aquí que él mismo se llamó así, y era rey sobre todos los otros reyes de la tierra. Rabí Abba dijo: y cuán bienaventurados son los hijos de Israel, porque el Santo bendito sea no los llama, como santidad, sino que realmente los llama, santidad. Como está escrito: santidad es Israel a Hashem. Y por eso, todos los que lo devoran cargarán pesado castigo por culpa de ellos. Rabí Yossi dijo: ¿por qué razón el Santo bendito sea dio a Israel reglas de juicio después de haberle dado las 10 palabras? Esto es porque, como se nos ha enseñado, la Torá fue dada del lado del poder, Geburá, y por eso él deseó dar paz a los hijos de Israel entre ellos, para que la Torá pudiese ser observada bajo sus dos aspectos. Porque, según Rabí Abba ha dicho en nombre de Rabí Itzhak, el mundo es sostenido por la justicia, como que fue creado por y para el principio de justicia. Rabí Abba dijo que las palabras, ejecutar juicio en la mañana, escritas en Jeremías 21:12, significa que los jueces han de estar sentados juzgando en la mañana. Es decir, antes de que tuvieran nada de comer o beber, dado que quien ejecuta juicio después de comer y beber, no es un verdadero juez, como está escrito: no comeréis con la sangre, Levítico 19:26. Que significa que un juez que come antes de sentarse a juzgar, es culpable como si derramara la sangre de su vecino. Porque, en realidad, da la sangre de su vecino a algún otro. Y bien, esto es meramente con referencia a asuntos de dinero. Cuanto más, entonces, en casos criminales. Cuando es cuestión de vida y muerte, los jueces han de abstenerse de comer y beber antes de hacer juicio. Rabí Yehudá dijo: quien traiciona al juicio traiciona a los sostenes del rey. ¿Y quiénes son estos? Los mencionados en el versículo. Porque yo, Hashem, ejerzo bondad, juicio y rectitud, Jeremías 9:24. En hebreo, estos términos son Gesed, Mishpat, Tzedaká. Todas las cosas dependen de estas tres: bondad, juicio y rectitud, lo que también puede entenderse como justicia, la palabra Sedek. Rabí Yossi dijo: estos son los sostenes del trono, porque está escrito: rectitud y juicio son el establecimiento de tu trono, Salmo 89:15. Estos son los términos Sedek y Mishpat. Y también vemos: y en bondad, Gesed, será establecido el trono, Isaías 16:5.
Ahora, en el verso de Éxodo 23:13, se dice: y a todas las cosas que yo os he dicho prestad atención. Observad la forma pasiva, tisameru, prestad atención, que literalmente significa, seréis guardados. Podemos traducir entonces, seréis guardados de las penalidades con que he amenazado por una ruptura de mi servicio, de modo que no os sobrevenga ningún daño. Y por eso, no mencionéis el nombre de otros dioses, como dice ahí ese mismo verso. Estas palabras también se pueden exponer así: no lo efectuaréis a fin de que podáis caer entre las naciones en un país extraño, de modo que se cumplieran respecto de vosotros las palabras de la Escritura, y allí serviréis a otros dioses. Escrito en Deuteronomio 28:36. Rabí Yehudá vinculó este texto con el versículo: oye pueblo mío, y te amonestaré, no habrá en ti Dios extraño, yo soy Hashem Elohim tuyo, el que te hice subir de la tierra de Egipto. Salmo 81:9. David pronunció estos versículos bajo la inspiración del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y ellos han de ser debidamente considerados. Oye, oh pueblo mío, es un recordatorio de las repetidas admoniciones de la Torá y del Santo bendito sea al hombre, y todo en beneficio del hombre, que él observe los mandamientos de la Torá, porque cuando uno observa las ordenanzas de la Torá y la estudia diligentemente, es como si diligentemente estudiara el nombre divino. Porque toda la Torá es un despliegue del nombre divino, el nombre más exaltado, el nombre que abarca todos los otros nombres. De ahí que cuando uno lo disminuye, aunque sea en una sola letra, es como si hiciera una brecha en el nombre divino. De ahí que según nuestra enseñanza, las palabras, y no mencionéis el nombre de otros dioses, significa, no agregarás a la Torá ni disminuirás de ella. Rabí Hillá dijo, el nombre de otros dioses significa libros profanos que no salen del lado de la Torá, y de ahí que se nos prohíba estudiarlos. Ni habrá de oírse de tu boca, es decir, no podemos ni mencionarlos ni recibir de ellos enseñanza. Rabí Yehudá expuso el pasaje de la manera siguiente. ¿Por qué razón el precepto concerniente a otros dioses sigue el precepto? Guardarás la festividad del pan sin levadura. Es porque la no observancia de esta festividad señala falta de fe en el Santo bendito sea, pues esta festividad está estrechamente asociada con él. Rabí Yitzhak dijo, lo mismo ocurre con las otras fiestas y festividades, que están todas estrechamente ligadas con el más exaltado nombre divino. De ahí el dicho de que la fe está estrechamente unida a las tres festividades. Ahora, en Éxodo 23:17 dice: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor, Yud Ke Vav Ke. Rabí Eleazar dice: enfáticamente, todos tus varones, como que entonces reciben bendiciones de la fuente eterna. De ahí el dicho de que cada israelita circuncidado está llamado a aparecer ante el Rey Santo, de modo de recibir una bendición de la fuente eterna. Así, la Escritura dice, de acuerdo a la bendición de Yud Ke Vav Ke Eloheja, que te ha dado, Deuteronomio 16:17. Es decir, Hashem tu Elohim. Y vemos que aquí, en Éxodo 23:17, está escrito, delante del Señor, Yud Ke Vav Ke, donde la palabra Señor, en hebreo se dice, Adón. Esto, la unión de Adón y Yud Ke Vav Ke, es de donde las bendiciones salen y las bendiciones son recibidas. Feliz es la parte de Israel encima de la de todas las otras naciones. En una ocasión, cuando los israelitas iban subiendo para celebrar la festividad, se mezclaron con ellos un número de idólatras.
Ese año no hubo bendición en el mundo. Y vinieron a Rab Hamnuna, el anciano, para consultarle sobre el asunto. Él les preguntó: ¿habéis visto algún portento de esto anticipadamente? Ellos respondieron: notamos a nuestro regreso que en todas partes las aguas se habían secado, y había continuamente nubes y oscuridad, de modo que los peregrinos no podían avanzar en su camino. Además, cuando nosotros entramos para mostrarnos, el rostro del cielo se oscureció. Rab Hamnuna tembló y dijo: no hay duda de que, o hay entre vosotros algunos que no son circuncisos, o hay idólatras mezclados en vuestra compañía. Porque en ese tiempo las bendiciones vienen al mundo solamente a través de israelitas circuncisos. El santo bendito sea mira al símbolo sagrado y envía la bendición. Al año siguiente, nuevamente un número de idólatras se introdujeron entre los peregrinos que subían a Jerusalén. Entonces, cuando las ofrendas festivas eran jubilosamente comidas, los israelitas notaron que esa gente se cubría el rostro con sus mantos. Y mirándolos más, descubrieron que no pronunciaban una bendición por la comida, como todos los otros. Esto fue comunicado a la corte de jueces, que examinó a los extraños y les preguntó qué clase de ofrenda era esa, de la cual habían comido una parte. Como ellos no podían dar una respuesta satisfactoria, se hicieron más averiguaciones y se descubrió que eran idólatras. Y así fueron condenados a muerte. El pueblo dijo: bendito es el misericordioso que liberó a su pueblo, porque seguramente la bendición solamente descansa sobre Israel, la simiente santa, los hijos de la fe, los hijos de la verdad. Ese año lo fue de rica bendición en el mundo, y el pueblo exclamaba: seguramente los justos darán gracias a tu nombre. Salmo 140:14. Rabí Hillá dijo: por el mérito de Israel circunciso, sus enemigos fueron sometidos ante ellos, y ellos heredaron sus posesiones. De ahí el versículo: 3 veces al año tus varones todos aparecerán. Éxodo 34:23. Lo cual es seguido inmediatamente por el versículo: porque yo expulsaré a naciones de delante de ti, y ensancharé tus fronteras. Porque el santo bendito sea, desarraiga un grupo de habitantes y restaura otro, y por eso, todos tus varones aparecerán ante Hashem tu Elohim. Ahora, en cuanto a las palabras, Adón, Yud Kebab que, Rabí Yehudá dijo: a veces el aspecto superior de la deidad es llamado por el nombre inferior. Otras veces el aspecto inferior recibe el nombre superior. Aquí, en la frase, ante el Señor Yud Kebab que, el término inferior, Adón, que significa Señor, expresa el aspecto superior. Este asunto ya se expuso, y de varias maneras, que convergen en una. Bendito sea el misericordioso, bendito sea su nombre por siempre. En cuanto al verso de Éxodo 23:20, dice: he aquí que envío un ángel delante tuyo. Rabí Itzhak citó en relación con esto las palabras: bésame con los besos de tu boca, Cantar de los Cantares 1:2. Y dijo: es la comunidad de Israel quien dice esto a Hashem, y sabemos que la comunidad de Israel es Malhut. ¿Por qué dice ella: bésame, en vez de ámame? Porque, como se nos ha enseñado, el besar expresa la adhesión de espíritu a espíritu. Por eso la boca es el medio de besar, porque es el órgano del espíritu, el Ruaj. De ahí que quien muere por el beso de Hashem, como ocurrió con Moisés y otros, está tan unido con otro espíritu, con un espíritu que nunca se separa de él. Por eso la comunidad de Israel reza: bésame con los besos de su boca.
para que su espíritu pueda unirse con el mío y nunca separarse de él. El verso de Cantares continúa, porque tu amor es mejor que el vino. Y preguntamos, ¿por qué el amor del Santo bendito sea se compara con el vino, que fue la causa de la degradación de Efraín, como se menciona en Isaías 18:27? Y fue prohibido a los sacerdotes durante el servicio, como se dice en Levítico 10:9. Rabí Hillá respondió: es mejor aún que el vino de la Torá. Rabí Ezequías dijo: es mejor que el vino del cual el salmista dijo que alegra el corazón del hombre, en el Salmo 104:15. Rabí Yehudá se refirió al versículo, y Jacob besó a Rachel, y levantó su voz y lloró, Génesis 29:11. ¿Por qué lloró? Porque lo subyugó la intensidad de su adhesión a ella, y encontró alivio en las lágrimas. Es verdad que también se dice de Esab que lo besó a Jacob y lloraron. Pero, como ya se dijo, la palabra Vayisaqueu y lo besó tiene puntos masoréticos para indicar la insinceridad de los besos de Esab. Porque no había allí unión de espíritu con espíritu. Y acerca de él está escrito: los besos de un enemigo son abundantes. Proverbios 27:6. Es decir, superfinos, molestos, son como el viento y no indican vinculación de espíritu. Mientras el santo moraba y se movía en medio de Israel, había una unión perfecta entre espíritu y espíritu, acerca de lo cual está escrito: y vosotros que adherís a Hashem vuestro Elohim, vivís hoy. Deuteronomio 4:4. Adherían el uno al otro de todas las maneras posibles y no se separaban. Pero cuando Moisés oyó las palabras, he aquí que yo mando un ángel ante ti, supo que significaba separación, y por eso dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas subir de aquí. Éxodo 33:15. Rabí Abba dijo: observad el versículo que precede inmediatamente, o sea, las primeras de las primicias de tu país traerás a la casa de Hashem tu Elohim. No cocinarás un cabrito en la leche de su madre. La conexión es la siguiente. Este versículo indica que no se puede mezclar grados inferiores, las klipot, con grados más elevados. Los grados inferiores son klipot. Los grados elevados son las sefirot. Y no se han de mezclar por el peligro de que el lado exterior tome alimento del lado interior, siendo el uno del lado de la impureza y el otro del lado de la santidad. La madre mencionada aquí es la comunidad de Israel, la Shejiná, que se llama madre. Y el cabrito simboliza el principio de impureza. Por eso Hashem dice: ¿cómo podéis efectivamente causar tal separación? He aquí que yo envío mi ángel delante tuyo. Pero Moisés dijo: yo tomo este mandamiento de no cocinar a un cabrito en la leche de su madre, como una promesa de que tú no te separarás de nosotros. Por eso, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas subir de aquí. Rabí Eleazar dijo: esto lo dijo el Santo bendito sea para desvanecer los temores de Israel, porque él lo amaba. Era a semejanza de un rey que siempre deseaba caminar con su hijo y nunca se lo confió a nadie. El hijo vino una vez a su padre, pero fue cauteloso en pedirle que saliera con él. Este último, al notarlo, dijo: el capitán fulano de tal te acompañará en este camino y cuidará de ti, y entonces agregó: cuídate de él, porque es algo impetuoso. Entonces el hijo de su parte dijo: si es así, o yo quedaré aquí o tú también vendrás conmigo, porque no me separaré de ti. De manera similar el Santo bendito sea dijo primero: he aquí que yo mando un ángel ante ti, para guardarte en el camino. Cuídate de él, y obedece su voz, no lo provoques.
Entonces dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas subir de aquí. Cuando Rabí Shimón vino, encontró a los compañeros discurriendo sobre este tema. Y dijo: Eleazar, hijo mío, hablaste bien, pero observa esto. En esa ocasión, o sea, cuando Hashem dijo que mandaría un ángel, Moisés no dijo nada y no objetó, porque en la promesa no estaba implicada separación, porque el ángel designa aquí a Malhut. Ya expliqué esto a los compañeros. Es verdad que algunos lo entienden en la manera completamente opuesta, que el ángel designa aquí a Metatrón, pero esto no concuerda con la interpretación de los antiguos, aunque en el fondo no hay contradicción entre las dos. Como he dicho, aquí Moisés no objetó, pero lo hizo después, cuando el Santo bendito sea volvió a decir: yo enviaré delante de ti un ángel, en Éxodo 33:2, sin decir nada más a su respecto. Pero aquí tenemos la explicación adicional concerniente al carácter del ángel, porque dice: pero si efectivamente obedecerás su voz y harás todo lo que yo digo. Indicando esto que Hashem hablaría a través del ángel. Y de manera similar continúa: entonces yo seré un enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Mostrando así que todo depende del Santo bendito sea. Rabí Yehudá preguntó: ¿se podría decir que en ambas ocasiones la referencia es a un ángel? Y entonces habríamos de decir que Moisés no hizo objeción en la primera ocasión, porque no vio para ello oportunidad. Pero en la segunda ocasión objetó, diciendo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas subir de aquí. A lo cual Rabí Shimón observó que en el fondo Moisés no deseaba que un ángel los acompañara, y por eso dijo: si ahora he encontrado gracia en tus ojos, mi Señor, te ruego que mi Señor vaya en medio de nosotros. Éxodo 34:9. Rabí Yehudá dijo después: con respecto a la interpretación que Rabí Abba da de las palabras, no cocinarás un cabrito en la leche de su madre, pregunto. Este pasaje, a su juicio, ¿acaso no ha de leerse en la de la madre, mejor que en la de su madre? Porque si el cabrito representa el espíritu de impureza y la madre la Shejiná, entonces uno habría de afirmar que la comunidad de Israel, la Shejiná, ¿es la madre del espíritu de impureza? La comunidad de Israel acerca de la cual Rabí Shimón ha dicho que la Madre Santa es la esencia misma de Israel, parte y parcela de su ser, como está escrito, porque la porción de Hashem es su pueblo. Deuteronomio 32:9. Rabí Shimón respondió: tu pregunta es buena, y sin embargo, la observación de Rabí Abba es correcta. Ved ahora. Dos poderes se atienen firmemente a la Shejiná, tomando fuerza de la fuerza de ella, y adhiriendo uno a su izquierda y uno a su derecha. Por eso algunos se inclinan hacia la derecha y algunos hacia la izquierda, y todos dependen de esta Santa Madre. Pero las cosas de la izquierda están ligadas a esta Madre solamente cuando ella misma absorbe del otro lado. Y cuando el santuario es contaminado y la potente serpiente empieza a manifestarse. Entonces el cabrito mama de la leche de su madre, y el juicio aparece. Por esta razón, los hijos de Israel se apresuraban a traer las primicias, y cuando el Cohen tomaba el canasto de frutos de manos de un israelita y lo ponía ante el altar, el israelita comenzaba a recitar el relato de cómo Labán, el aramí, vino con su brujería para someter a Jacob y sus santos descendientes, pero no tuvo éxito, e Israel no fue entregado al otro lado. Es con relación a esto que está escrito: el primero de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Hashem tu Elohim. No cocinarás al cabrito en la leche de su madre. De modo que el cabrito, es decir, el otro lado,
que es la inclinación al mal, no mame la leche de su madre, y que el santuario no sea contaminado, y los juicios severos no aparezcan. Por eso a la santa simiente le está prohibido comer carne junto con leche, a fin de que no sea otorgado un lugar en la santidad a alguien que no pertenezca a ese lugar. Porque la cosa depende de esta acción, el acto de abajo afecta a la actividad de arriba. Bienaventurados los hijos de Israel por encima de todas las naciones paganas, porque acerca de ellos dice su Señor: vosotros sois los hijos de Hashem vuestro Elohim. Tú eres un pueblo santo a Hashem tu Elohim. Y Hashem te ha elegido para que seas un pueblo peculiar para él, por encima de todas las naciones de sobre la tierra. Deuteronomio 14, versos 1 y 2. En los misterios del libro del rey Salomón, se asienta que quien come un compuesto de carne y leche, o bebe leche a poco de haber comido carne, aparecerá por un término de 40 días ante la vista de los ángeles acusadores, en el aspecto de chivo degollado, con miríadas de poderes impuros rodeándolo. Y hace que juicios no santos sean despertados en el mundo. Y si durante esos 40 días ha engendrado un hijo, éste absorberá su alma y el aliento de su espíritu desde el otro lado, o sea, el hijo tendrá un espíritu de impureza. Está dicho: os santificaréis y seréis santos, Levítico 11:44. Lo que significa que quien procura ser santo es ayudado desde arriba. Y por el contrario, quien se contamina es arrastrado a la contaminación por los poderes no santos, como está escrito en el versículo precedente: no os hagáis inmundos, de modo que seáis contaminados. Levítico 11:43. Es esta una impureza extremadamente gruesa y que no puede ser eliminada por medio de la purificación, como es posible con otras contaminaciones. Además, una persona así, que ha venido a parecerse, aun en la apariencia exterior, a un chivo, anda en constante temor de animales salvajes, porque la imagen humana ha desaparecido de sus aspectos interno y externo. Rabí se acostumbraba un tiempo permitir el comer gallina con queso o con leche. Pero Rabí Shimón le dijo: no debes permitir esto, pues con ello cabe que se abra la puerta para malos poderes. ¿Acaso no se le dice a un sectario: apártate, apártate, sal y no te acerques al viñedo? Yo te digo que no debes hacer esto. Si permites tales mezclas prohibidas de alimentos, es como si dieras vino a un sectario. Está escrito: no comerás ninguna abominación, Deuteronomio 14:3. Donde la palabra ninguna incluye toda especie o clase de alimento prohibido. Hay una tradición según la cual Daniel, Ananías, Mijael y Azarías fueron liberados de sus procesos solamente porque no se habían contaminado con comida prohibida. Rabí Yehudá dijo: está escrito, pero Daniel se propuso no contaminarse con los manjares del rey. Y hay una tradición según la cual el malvado Nabucodonosor acostumbraba, fuera de otros platos extraños a los que tenía inclinación, comer carne con leche y queso con vianda. Porque Daniel se abstenía de participar en tal alimento, cuando fue arrojado en la cueva de los leones, alcanzó plenamente a la imagen del Señor, no cambiándose su perfeccionada forma humana en ninguna otra. De modo que los leones se sintieron despavoridos y no le hicieron daño. Por otra parte, cuando el malvado Nabucodonosor fue privado de su reino y residió con las bestias del campo, su cara humana le fue retirada, y desde ese momento no portaba la impresión de un hombre. De modo que todas las bestias del campo lo consideraban como una de ellas. Y lo habrían devorado prontamente, si no hubiera sido que desde el cielo se decretó que se convirtiera en objeto de burla para todos los hombres, exactamente como en su tiempo él había hecho mofa de reyes. Como se lo menciona en Habacuc 1:10.
respecto de Daniel y sus compañeros está escrito que, al cabo de los 10 días sus semblantes parecían mejores y más nutridos de carne que los de los muchachos que comían de los manjares del rey. Daniel 1:5. Esto fue porque no fue apartada de ellos la imagen de su Señor, mientras sí lo fue de los otros. ¿Cuál fue la causa de ello? El hecho de que no se ensuciaron con la abominación del alimento prohibido. Bienaventurados son los hijos de Israel que están llamados a ser un pueblo santo. Ahora, en el capítulo 24 de Éxodo dice: Y a Moisés le dijo, asciende a Hashem. Y preguntamos: ¿quién dijo esto? Lo dijo la Shejiná. Sube a Hashem, como está escrito en Éxodo 19:3, y Moisés subió a Elohim, y Hashem lo llamó desde la montaña. ¿Y con qué otro propósito fue Moisés llamado arriba? Para establecer la alianza, porque hasta entonces ella no se había completado aún a causa de la incompleta circuncisión de los israelitas, como está escrito, allí, en Mará, Hashem impuso a Israel ley y juicio. Éxodo 15:25. Que se refieren a los dos actos relacionados con la circuncisión. Y luego dice, y allí los probó. O sea, cuando el santo signo de la alianza se manifestó en ellos. Entonces la alianza fue establecida a través de Moisés, como está escrito, tomó, pues, Moisés la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo, he aquí la sangre del pacto. Rabí Isaac llamó la atención sobre el versículo, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en jofaínas, y la otra mitad la roció sobre el altar. Éxodo 24:6. El vocablo que indica, sobre, es de especial significación, al indicar que el pacto fue hecho con el grado más alto. Antes de ese verso, está escrito: y se prosternarán desde lejos. Las palabras, desde lejos, contienen la misma indicación que en los versículos, Hashem se me apareció desde lejos, Jeremías 31:2. Y el verso, su hermana se apostó de lejos, Éxodo 2:4. Es decir, como lo señaló Rabí Abba, hasta el tiempo en que la luna, la Shejiná, estuvo en menguante, porque la luz de ella estaba oscurecida de ante los ojos de los israelitas. Pero cuando llegó esa hora se hicieron más dignos de su santa suerte, y establecieron un pacto sagrado con ella, la Shejiná, y con el santo bendito sea, en todos sus aspectos. ¿Por qué la Shejiná dijo a Moisés sube a Hashem? Para que Israel y yo podamos, por tu mediación, participar como un solo ser en la perfección divina, lo que no ha ocurrido hasta ahora. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dividió la sangre en dos partes, la mitad de la sangre la esparció sobre el altar, de acuerdo a la significación que ya hemos revelado. Y la otra mitad la esparció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Hashem ha hecho con vosotros. Éxodo 24:8. Puso la sangre en jofaínas. Esto es una alusión a las palabras, tu ombligo es un tazón redondo, Cantar de los Cantares 7:3, que se aplica a la Shejiná. Vemos escrito en Éxodo 24:2. Moisés solo se aproximará a Hashem. Feliz fue la suerte de Moisés al obtener un privilegio no otorgado a ningún otro mortal. También los hijos de Israel alcanzaron alturas mayores que en cualquier momento antes. En esa hora fueron establecidos en la alianza sagrada, y se les dieron alegres insinuaciones de que se debía erigir un santuario en medio de ellos, como está escrito, y me harán un santuario, para que yo habite en medio de ellos. Éxodo 25:8. Ahora, en Éxodo 24:10 está escrito:
Percibieron al Elohei de Israel, y debajo de sus pies había algo semejante a la labor de ladrillo de zafiro, y como el aspecto de los cielos en pureza. Rabí Yehudá dijo: Está escrito, esa tu talla es parecida a una palmera, Cantar de los Cantares 7:8. Cuanto amor ha otorgado el Santo bendito sea a la comunidad de Israel. Dado que nunca se separa de ella, sino que está perpetuamente y perfectamente unido con ella. Hasta como una palmera en la que masculino y femenino son uno en completa y continua unión. Ved ahora, cuando Nadab y Abijú y los 70 ancianos percibieron. ¿Qué percibieron efectivamente? Percibieron al Elohei de Israel, es decir, a la Shejiná manifestada a ellos. Pero, Rabí Yossi interpretó el pronombre demostrativo, et, en este versículo, donde las palabras hebreas son, Vayiru et Elohei Israel. Siendo que esta partícula indica algo más, por encima de la exposición de Rabí Yehudá. Una especie de cualidad extraordinaria de iluminación. Aunque lo que vieron lo vieron desde una distancia. Rabí Itzhak preguntó: Está dicho aquí, bajo sus pies había como una obra de piedra de zafiro. Pero Ezequiel dijo, este fue el ser viviente, Jayá, que yo había visto debajo del Elohei de Israel en el río Kebar. Ezequiel 10:20. Y bien, ¿qué Jayá se indica aquí? Rabí Yossi respondió en el nombre de Rabí Hiyá, que la referencia es a la pequeña Jayá, Metatrón. Y preguntó, ¿pero hay acaso tal pequeña Jayá? Sí, seguramente hay. Hay una pequeña y una superior, Malhut. Y también hay una muy pequeña, Sandalfón. En cuanto a la última parte del versículo de que tratamos, es decir, y debajo de sus pies había algo semejante a la labor de ladrillo de zafiro. ¿Qué era eso que vieron? Vieron la preciosa piedra con la cual el Santo bendito sea construirá el santuario futuro, como está escrito. Yo colocaré tus piedras con bellos colores, y colocaré tus cimientos con zafiros, Isaías 54:2. Luego vienen las palabras. Él no puso sus manos sobre los nobles de Israel. Ellos contemplaron a Elohim, comieron y bebieron. Los nobles de Israel se refiere a Nadab y Abijú, que su castigo fue suspendido. Rabí Yossi declaró que esas palabras fueron dichas en elogio de ellos, porque ellos comieron y bebieron, es decir, regocijaron sus ojos en ese esplendor. Rabí Yehudá dijo que fue efectivamente una verdadera participación y un verdadero alimento, y una más verdadera perfecta unión con el mundo superior. Ay, si tan solo no hubieran pecado luego. Rabí Eleazar expuso. En ese tiempo Israel también se volvió calificado para una revelación. Y la Shejiná se unió con los hijos de Israel, y la realización de la alianza y la entrega de la Torá, todo tuvo lugar al mismo tiempo. Y nunca volvió a ser concedida a Israel una vista igual. En el tiempo por venir, el Santo bendito sea se revelará a sus hijos, de modo que ellos perciban su gloria plena ojo a ojo, y cara a cara, como está escrito. Porque ellos verán ojo a ojo cuando Hashem volverá a Sión. Isaías 52:8. Y también está escrito, y la gloria de Hashem será manifestada, y toda carne la verá juntamente. Isaías 45. Bendito sea Hashem por siempre y eternamente.